La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos en este domingo, como siempre, en esta tarde, compartiendo con ustedes, querida familia, queridos jóvenes, de tantas lindas experiencias que tenemos con los jóvenes en nuestro país, en nuestra iglesia, en los grupos, en fin. Siempre cosas lindas que los jóvenes hacen a favor de los demás. Y hoy nos encontramos con estos hermosos chicos que vienen aquí para hablarnos de su realidad. Pero primero, como siempre, vamos a hacer un poco la presentación. Vamos a hacer primero con las damas aquí a la izquierda. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? Incluso de qué club sos. Algunas veces las mujeres me dicen que no tienen equipo. Si no tienen equipo, todos ya son de Guaraní, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo te llamas y qué estás haciendo? Me llamo Patricia, tengo 19 años. Estoy ahora mismo estudiando. Estoy probando para la Facultad Nacional. Anteriormente estuve trabajando casi un año más o menos. Dejé eso para poder, realmente Dios sin saber me hizo enfocarme en mis estudios ahora realmente, que es lo que pide de mí, pide de mí la vida, formarme, estudiar y todo lo demás. Soy olimpista. Es importante. Olimpista, pero son divano, bueno. 4-1, ¿cómo le dicen ahora? Así le llaman a ese Olimpa. Sí, sí, estamos de ahora. Estamos así. Bueno, che, y decime vos, ¿a los cuántos años terminaste? ¿A los 18? ¿A los 17? El colegio terminé a los 17. 17. Y bueno, ¿qué estabas estudiando en el colegio? Estaba en la Facultad de Arquitectura. Estaba en el curso de Arquitectura, pero pasó la pandemia, se fue todo para abajo. O sea, después del colegio vos entraste en el cursillo. Y se te vino la pandemia, todo virtual. Todo virtual. Ahí te desanimaste, no sabías dibujar, no sabías... Más bien era la parte económica. Que iba a forzarle mucho a mis papás, entonces yo tuve que realmente hacer negarme una a mí reingeniería mental. Negarme a mí misma porque hasta ahora quiero eso, es un sueño postergado, ¿no? Todavía. Y bueno, tranquila. Mira, eso nunca, si es que es verdaderamente tu vocación y a vos te gusta y vos deseas verdaderamente eso, te vas a dar cuenta que ahora haces lo que vas a hacer. Y después ahí vas a ir trabajando y después si tenés como sueño lo vas a conseguir, ¿entendiste? Sí. Yo conozco mucho de eso, así que no hay que preocuparse. La vida todavía para vos se está abriendo, 19 añitos. Bueno, sí. ¿Y vos cómo te llamás y qué estás haciendo? Me llamo Gustavo Javier, también soy de la misma comunidad de Patricia y tengo 31 años. ¿De qué comunidad? Vos dijiste Patricia, perdón. no dijiste. Vos no dijiste la comunidad, entonces nosotros no sabemos de dónde vienen ni a dónde van. Nosotros somos de la tercera comunidad del neocatecumenado en la parroquia Santa María. Venimos de esa parroquia, prácticamente crecimos ahí, al menos yo siempre le digo a mi mamá que fui criada en la iglesia, porque de los 11 que estábamos, de pequeños crecimos juntos. A ustedes antes se les hacía la pregunta, porque hay un catequista que después se va y se dirige a los niños, ¿verdad? Después de la lectura, y les preguntan a los niños. ¿Vos ya entraba en esa...? No, yo me levantaba sola. ¿En serio? No quería que te pregunten. Ay, Patricia. Bueno, yo, Gustavo. Bueno, y entonces tengo 31 años, ¿verdad? Sí. Y también estoy trabajando ya soy barbero. ¿En serio? Sí, ya casi 10 años. ¿Con estudio? Ya. Con estudio ya también. ¿En serio? Sí, terminé. ¿Y dónde estudiaste? Hice 2 años de psicología, estudié un ratito, después corté un ratito. También por la parte económica, ¿verdad? Ya. Teníamos que ver la manera de cómo organizarnos y eso, estudio pendiente, trabajo a full y comunidad. ¿Te gusta entonces la psicología? Sí, me gusta. Ya. ¿Y vos jugás algo de fútbol, deporte? ¿Te gusta, no te gusta? En ajedrez, dama, cosas así, juego de mesa. ¿En serio? Más. Sí. Que pucha, eso sí es bien complicadito, ¿eh? Eso sí que... No, eso nomás, así tipo algo tranquilo. Exactamente, qué bien. Bueno, entonces Gustavo y Patricia que hoy nos visitan. Ustedes son del
el camino, ¿verdad? Sí, neocatecumenal, así se llama, el Así camino neocatecumenal. ¿Por qué es camino, Patricia? ¿Qué significa eso? Camino después neocatecúmeno. Es un proceso de iniciación cristiana. Por eso es que se llama camino, porque es un caminar hacia la muerte del hombre viejo. En el bautismo nosotros recordamos justamente lo que es nacer al hombre nuevo, morir al hombre viejo, nacer a la vida eterna, en ser realmente hijos de Dios, tener esa esencia. Y entonces el neocatecumenado lo que busca es eso, renovar las promesas bautismales. Por eso es camino neo, de nuevo, sí, catecumenado del bautismo. Claro, o sea, renovar, ¿verdad? Renovar continuamente. Sí, y decime un poco, ustedes están en un grupo, el tercero escuché que dijiste algo así. Comunidad, sí. Tercera comunidad. ¿Y eso cómo es? ¿Esa comunidad es de gente adulta, de jóvenes y de niños, o ustedes exclusivamente son jóvenes que forman una comunidad? A los que el Señor quiere llamar. ¿Así? Sí. O sea, de todas las edades. De todas las etapas, o sea, ya. Jóvenes. Pero cuando vos entraste en ese tercer grupo, ustedes siempre se quedan en ese tercer. No es que yo puedo ir después al cuarto o puedo volver al segundo o al primero. Nosotros juntos formamos una comunidad. Por eso. Ya mayoritariamente depende si avanzamos. Podemos llegar a ser la segunda, o si retrocedemos podemos llegar a ser la cuarta o la quinta, o depende de realmente cómo camina la comunidad. Ah, ya. No es que sin falta automáticamente todos van pasando. No. Es avanzar como comunidad. ¿Y quién te dice que vos estás ya como para ir a la siguiente etapa? ¿Quién te evalúa? Tenemos unos catequistas que están constantemente con nosotros, que están constantemente viendo nuestro progreso, viendo si la comunidad tiene espíritu, si la comunidad camina realmente en humildad, sencillez y alabanza. Esas son las tres, no sé si características, no es característica, pero las tres cosas que busca A ver, repetime de nuevo, ¿cuáles son? Humildad, sencillez y alabanza. Humildad, sencillez y alabanza. Donde el otro es Cristo. Ya. Así es, humildad, sencillez y alabanza donde el otro es Cristo. Ya. Y de acuerdo a esto, ver realmente si la comunidad se queda como tercera hora, porque la primera tiene ya inclusive la primera ya estaba a punto de viajar a Jerusalén, a Tierra Santa. Ya, al final hacen eso, ¿verdad? Sí, ese es el culmen, viajar a Tierra Santa. Después, la segunda ya tiene también su camino, ya tiene más de 20 años, 25 años de camino. Y después estamos nosotros los que somos realmente los que estamos aprendiendo a caminar recién. Claro, los que están gateando. Gateando, exactamente, bueno. Aprendemos a caminar. Muy bien, entonces nosotros estamos conversando aquí con estos jóvenes que pertenecen a la tercera comunidad, ¿verdad? De la parroquia Santa María. Santa María. ¿Dónde queda eso? Ahí está cerca del frigorífico, ¿no? Cerca del frigorífico, sí, ya conozco, está ahí. Muy bien, volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este hermoso día. Estamos ya en el 24º domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura que hoy leemos, queridos hermanos, del profeta Isaías, capítulo 50, del 5 al 9a. Endurecí el rostro, ñande Yara, a través de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Qué hermosa esta lectura, queridos hermanos, que nos invita a una confianza total y a una adhesión total al Señor. Peñan de Yara o Iñan en Dive, Ayepa, o Guatañan en Dive. Yan de Yara con Dajaei,
como suelen decir algunos, un Dios simplemente arquitecto, ya poa escuela mundos ya upepe lleva, andeko angare yeyana, andere guatana, ande acanere icona. No, absolutamente no. Nosotros sabemos muy bien que el Dios de la Biblia, por lo menos el Dios que está escrito y transmitido a través de esa tradición bíblica, nosotros le encontramos a un Dios que acompaña a su pueblo. Aupeare con las Isaías, ¿verdad? En sus profecías. Esos que me ultrajaban, que me escupieron en el rostro, que estiraban mi barba, me sacaban, me daban golpes. Porque el Señor está conmigo. Y al mismo tiempo entonces es como un desafío, ¿verdad? Porque les dice, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. Ya es a mí, lleva. ¿Quién tiene algo contra mí que se me acerque? Miren, el Señor me ayuda y por lo tanto, ¿quién me condenará? Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros vamos a encontrarnos siempre con dificultades y problemas en la vida. Siempre el bien y el mal que estarán en esa lucha, que estarán en esa situación ante la que nosotros tenemos que luchar y tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque el Señor no nos abandona. El Señor está a nuestro lado. Y por lo tanto, ninguna injuria o ninguna situación de ataque contra nosotros podrá hacernos mal. Porque el Señor es nuestro defensor, nuestro Goel. Es decir, peonía peñan de quere, peñan de mueña y mía hina de dale. Ya que ese, anique creyete, porque se aimenen vive. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que
Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo en que hablamos con los jóvenes que vienen de la parroquia Santa María. Pertenece a la Arquidiócesis de Asunción. Está cerca del frigorífico, me dijeron, ¿verdad? Ahí está entonces la tercera comunidad neocatecumenal, la de ustedes. Bueno, decime vos, Gustavo, ¿cómo es que vos primero escuchaste, ¿verdad, de esto de la comunidad neocatecumenal? ¿Y qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te interesó? ¿Y cómo fuiste a parar aquí y a entrar, ¿verdad, dentro de esta comunidad? La verdad que comenzó, o sea, de cuna, vamos a decir, porque mi papá es del Camino. Él estuvo en un paso en Mayor, a la que yo pertenezco. Y bueno, su caminar exigía que toda la familia vaya, ¿verdad? Y tipo, todo detrás del papá, ¿verdad? Nos íbamos a la Eucaristía, en ese caso que eran los sábados, y luego ya empezamos a crecer y ya había las catequesis, porque se hacen unas catequesis para que se formen comunidades, ¿verdad? Y ya teniendo la edad adecuada en donde se te invita a formar, mi papá me llevó, ¿verdad? Claro. Y sí, acepté, decidí ser parte de la comunidad. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Gustavo? Nosotros somos 5. 5, ¿y vos qué sos? El segundo. El segundo. Somos 5, pero con un angelito. Con un angelito, sí. O sea, 4 vivos. Sí, 2 nenas, 2 varones. ¿Ah, sí? Sí. Quedaron 2 nenas. ¿Y el que falleció? Una nena. Una nena. Entonces 3-2. Así. Y ahora quedaron 2-2, sí, empatados. Empate. Y ahí se quedó. ¿Y qué era el que falleció? ¿El más chiquitito? ¿O? La antepenúltima. Antepenúltima, ya. Bueno, y me estaba diciendo, Gustavo, ustedes se iban todos detrás de papá, de mamá, se iban juntos. Sí. Y después, ¿y en qué momento es que ustedes forman esa comunidad? O sea, ¿de qué momento uno puede decir, yo desde ahora comienzo un camino para formar una comunidad diferente? Y como te dije, depende mucho de la edad, ¿verdad? Ya. Entonces, una vez que nosotros, yo a partir de los 15, para los 15 años comencé en el camino y desde ahí ya hice mi camino. Pero cuando eras chico, ¿vos te ibas ya con tu papá y eso o no? Sí, mucho. O sea, tenía entre 9 a 10 años, yo ya iba a la comunidad de los sábados en las misas. Ustedes dependían en ese momento de la familia, papá, mamá. Bueno, después, a los 15 años, entonces cuando vos entraste, es ya el momento en el cual vos decidís, yo quiero formar una nueva comunidad. O sea, yo me quiero integrar. ¿Y cómo hacen? ¿Cada año comienza una nueva comunidad? ¿O cada año. Son como misiones que se hacen cada año dentro del carisma, ¿verdad? En donde, se van formando las comunidades para que se vayan dándole la oportunidad de conocerle a Cristo, vamos a decir, ¿verdad? O sea, y a todos aquellos que están por comenzar por primera vez. Sí, ¿verdad? Por primera vez, sí. Es importante ese proceso de hacer catequesis, ¿verdad? Claro. No es que uno va de repente, entra, pero no ya decide y ya pertenece. Sí, claro, porque una comunidad, no sé, que ya hace 20 años que está ahí, yo me voy por primera vez y me encuentro, ¿verdad? Y vos, Patricia, ¿cómo fue para que ingresaras y comenzaras ahí? De chiquitita vos ya me dijiste, ya me dijiste. Lo mío ya fue más por cara dura realmente. Yo también así como decía Gustavo, también era en parte de transmitirle la fe a los hijos que tenía mi mamá como misión, ¿verdad? Era transmitirle la fe a nosotros. Yo soy la última de 5 hermanos. Soy la única de sus hijos que está en el carisma. Y realmente con ella caminando desde, a los 40 días yo ya tuve mi primer retiro espiritual, los 40 días. Después ya me iba con ella y ya era muy viva. ¿Qué decía a los 40 días? ¿De que ya nació? Sí. ¿Cuándo naciste? Sí, cuando nací. ¿Te llevaba ya tu mamá? Mamá me llevaba. Como la presentación al templo, a los 40 días. Todos los hermanos de comunidad me cuidaban, eran todos mis ¿En serio? Ahí, sí. Y ya de repente no podía más estar con ellos, porque era muy viva, ya los 10 años ya necesitaban mi comunidad. Muy viva, era muy de aquí para allá, no muy te quedaba. Eso queríamos escuchar. Sí, bueno, y después. Y entonces necesitaba yo también formar mi comunidad. ¿En serio? Sí, entonces también. ¿Por qué quiere decir muy cabezudo? ¿Hasta qué edad entonces para comenzar? ¿Vos a qué edad comenzaste? A los 11. ¿A los 11? A los 11 años. ¿Y te permitieron? Me permitieron porque era una excepción, algo así. O sea, era de repente... O sea que ya no te aguantaban en la otra comunidad que estaban haciendo un alboroto. Ya no. Qué desastre, Patricia. Bueno, menos mal que te confesás en cámara vos,
Sí, yo creo que ni mi mamá me aguantaba más veces. Sí. Ay. Bueno, y después, y ahí comenzaron. Ahí comenzamos a los 11 años. También ya aprendí a tocar la guitarra cuando eso, ya empezaba a cantar. Tenía realmente Dios, o sea, veo como un regalo. Dios desde muy chica me dotó de mucha madurez temprana. Entonces ya los catequistas vieron eso y yo creo que con su discernimiento me dejaron también, porque a los 15 años recién a uno le dejan... No, y por eso, aquí estoy escuchando que Gustavo decía a los 15 años. Sí, no, a los 15 años no te dejan. Normalmente, a vos a los 11. ¿Y eso de la guitarra cómo fue, Patricia? Todos en mi familia tocan la guitarra, todos en mi familia, entonces tipo yo también ya... Desde chica quería, o sea, me interesaba mucho, entonces mi mamá me empezó a pagar clases particulares, después ya iba formando coros de la cooperativa, coros de aquí y allá, y hasta que entré en la iglesia y me centré solamente en eso, en el coro de la iglesia. Cuestión religiosa. Sí. Yeah. ¿Y cómo era el coro ahí, Patricia? En la iglesia. Sí. En el neo. Ahí empecé, en el neo. En el neo. Sí, en el neo. O sea, con los que estaban en la parte litúrgica, musical. Los salmistas. Salmistas. Nosotros somos los salmistas. Yeah. Y entonces fue desde ahí que empecé también a insertarme más en el coro de la iglesia. Me empezaron a pedir ya que anime las misas, me empezaron a pedir que haga los salmos. Así. Y así fue, o sea, hasta eso fue más bien insertarme dentro de la vida eclesial. Claro. Pero ya otra historia distinta es la experiencia con Cristo. Claro. Otra cosa distinta. Claro. Y ahora, decime un poco, porque cada comunidad me decía que comienzan, vos por ejemplo comenzaste a los 11 años. Sí. Y podría en ese momento también haber, y no sé si hubo, gente, por ejemplo, que llega a un matrimonio, no sé, de 40, que tenían 40 años, sí, 50 años. Tenemos hoy matrimonios que ya tenían 60 años. ¿En serio? Sí. ¿Y que entraba y que pertenecía a tu grupo? Sí, éramos el dolor de cabeza de ellos. Y por eso. Dormían. Hijos de ellos. Y somos realmente... Nietos. Si tenías 60 años y vos tenías 11 años, hasta bisnieto podía ser. Vos sabés que yo realmente siento eso. O sea, ¿Ah, yo sí? siento a ellos como mis abuelos. Porque claro, realmente mi mamá me tuvo ya muy como avanzada edad, entonces... Disfruté mucho, un poco de mis abuelos. Claro. Entonces claro, yo realmente a ellos les siento. A ellos lo sentiste muy de cerca. Qué bien. Bueno, seguimos entonces aquí hablando con Patricia y con Gustavo sobre esta linda comunidad y esta experiencia que ellos están haciendo, sobre todo en el camino neocatecumenal. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Ajá, Río Squad. Oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios. Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo una estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios.
el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, compartiendo con todos ustedes, con toda la familia, nuestro programa. Y hoy tenemos invitados a estos jóvenes que vienen del camino neocatecumenal. Y ellos están compartiendo con nosotros especialmente la linda experiencia que ellos llevan, ¿verdad? En este camino de fe, en este proceso también del conocimiento siempre de Jesucristo. Bueno, Gustavo, vos ya me dijiste más o menos cómo surgió este deseo, ¿verdad?, tuyo para ingresar, formar esa comunidad. Pero dentro de esta espiritualidad neocatecumenal, ¿qué es lo que a vos así te atrae, te gusta y que vos te das cuenta que también te ayuda para crecer como un joven, ¿verdad? Además, vos me dijiste que ya sos profesional, estás trabajando, sos barbero y así, ¿cómo lo vivís en el día a día? Y la verdad, en lo que me conquistó mucho, y creo que voy a tener como un acuerdo con algunos que seguro pertenecen a la comunidad, son los salmos. En la parte litúrgica, a mí lo que me rescató y me llamó fueron los salmos, ¿verdad? Y aparte de verla a una comunidad que tocaban instrumentos, varios instrumentos, llamaba mucho la atención, porque eso en cualquier comunidad casi no se ve, ¿verdad? Tipo guitarra, cajas peruanas, y llama la atención. Entonces yo quería ser parte de eso. ¿Vos tocás algo o cantás? Y ¿O tocás algún instrumento? Estoy ahí, practico. Bueno, practico con la comunidad. Bueno, por misericordia me tienen ahí entre los salmistas. Pero ¿qué hace? O sea, ¿cantás y los otros tocan los instrumentos, verdad, o vos también tocás instrumentos? Y toco, como te dije, o sea, practico tocar guitarra, en percusión sí me encanta. Ya, todo lo que tenga que ver ruido, todo lo que te aturda, me encanta. Bueno, y otra de las cosas que me llegó, o sea, que me llevaba mucho a mí a discernir, a amar la comunidad, fue la manera de poder compartir cómo te llega la palabra. Ya. ¿Verdad? O sea, como que el te enseña la palabra. A discernir. ¿Cómo es lo que le dicen? El eco. El eco. El eco. Sí. Y eso a mí me atrapaba muchísimo de lo que es el carisma, ¿verdad? Porque vos me das para hablar y voy a hablar hasta por los codos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Hace poco me trozaron porque llevé todo casi una celebración, ¿verdad? ¿Así? Por hablar. O sea, hablaste demasiado. Demasiado. Bueno, pero decime vos, vos dijiste que están los catequistas. Sí. Y en la celebración ellos no les ponen regla. Por ejemplo, usted puede hablar 3 minutos. Tenemos reglas. Sí, yo me voy todito. Así. No, pero tiene que haber uno que toca la campanilla. No, y un despertador. Se despertó uno y me dijo, Gustavo, medio que ya está. Así. Y yo, dale, gracias. Y para no venderte, te dijo, sí, Gustavo, ya no. Sí. Pues si era otro, te daba así nomás lo me hizo. Y después socio. Y bueno, entonces eso hizo que me limiten mis palabras. Pero me gusta mucho en escrutar, vamos a decir, o sea, poder sacarle lo más que pueda el jugo de la palabra, ¿verdad? Porque sé que eso va a edificar mi vida, me lleva a mí a... O sea, eso es lo que más te llamó la atención. Sí, eso a mí me te hizo madurar, mucho. Por decir, para entrar y pertenecer. Y pertenecer, ya. Sí, porque es una estructura especial. Yo celebré varias veces, me invitaron, ¿verdad? ¿Y qué tal, padre? ¿Te gustó? Me encanta, ¿sí? Me encanta, sobre todo eso del eco, porque yo soy especialista en Biblia, ¿verdad? Entonces escucho, a ver. ¿Cómo lo que hicieron? Entonces, claro, evidentemente, esa es mi especialidad, ¿verdad? Y entonces, por eso es que yo justamente
escucho siempre, ¿verdad? A ver qué es lo que dicen, cómo dicen. Cómo lo ¿verdad? interpretan, ¿verdad? ¿Qué es lo que Claro, sí. claro, porque después entonces para poder, y claro, evidentemente, pero el problema es que nosotros también tenemos muchas influencias, recuerden, influencias protestantes o en el sentido de que la gente, o dice nomás las cosas, porque, y eso es lo que me preocupa, el eco. ¿Qué es el eco? Lo que yo quiero decir, o verdaderamente sobre aquello que tiene como mensaje principal, ¿verdad? La palabra de Dios. Esto es muy delicado, ¿verdad? Sí. Porque también si uno dice cualquier cosa ahí, después también la gente se cansa porque se da cuenta que hay. No, y por eso. Y ese es justamente uno de los problemas, o sea, no problemas, sino más bien una de las cosas con las que tenemos que luchar. Claro. O sea, para mostrar realmente qué es lo que es el eco, como vos decís. Claro. Si es realmente lo que yo quiero decir nomás o a lo que Dios te llama en ese momento. O sea, qué es lo que Dios te toca, o sea, en la historia, en tu historia, en ese, o sea, la palabra, cómo te ilumina el día de hoy en tu vida. O sea, cómo vos estás en tu vida. Esa es ya la aplicación, ¿verdad? De una interpretación, pero antes pues hay que hacer una exégesis, ¿verdad? Y ahí lo que nosotros muchas veces estamos un poco flojitos. O sea, ya estudiáis la Biblia, pensamos que sabemos la Biblia porque leímos. Por eso le está diciendo al estilo protestante, que piensan que sabe la Biblia porque repite 3 o 4 versículos de memoria. No, eso no es saber la Biblia. Eso es repetir como un lorito, yo le digo siempre, ¿verdad? Sino que es conocer, escrutar, conocer la historia verdaderamente de todo ese texto bíblico, qué y por qué se escribió eso. Y a vos, Patricia, ¿qué es lo que te llamó la atención y qué es lo que más te gusta y por eso estás ahí en el movimiento? Yo la verdad quería hacer lo que mi mamá hacía nomás. ¿Así? O sea, eso te llamaba la atención. Bueno, 11 añitos cuando entraste. Así fue. Pero después fuiste asumiendo cada vez más. Sí, no, fue así. Realmente yo soy la última de los nietos también. Entonces todos mis primos, todos mis tíos, todos mis primos están en el Neo. ¿Así? Y mis primos todos juntos iban a formar comunidad. Y yo no me quería quedar atrás sola. Entonces también como ellos formaron comunidad, también se hicieron cargo de mí. Y entonces por eso también fue que yo tuve la oportunidad de entrar en la comunidad. Como toda la familia, ¿verdad? Que entra dentro. Y nada, y continué, por obra y gracia de Dios, continué. Hasta que a los 16 años, o sea, hace 3 años recién, tuve la experiencia con Cristo. Una experiencia donde tipo se me mostró como un novio detallista, como mi primer amor en ese momento. Y yo siempre a todo el mundo le digo, cuando tengo la oportunidad, yo hace 8 años estoy en la iglesia. Pero hace 3 recién que yo le conozco a Cristo, así cercano, que se me mostró, que se me apareció realmente y tocó, o sea... Y bueno, y quiere decir que hiciste el camino. Y sí, o sea, ni vos crees entonces en tu camino. No, ¿qué quiere decir el camino? No, lo que pasa es que es distinto. O sea, justamente el camino bueno, por eso podemos estar... Porque conocer a Cristo hasta que nos muramos. Nunca le vamos a conocer todo. Sí. Vamos a hacer camino, por eso fue camino, proceso, ¿verdad? Hasta que verdaderamente lleguemos a... ¿Vos ya conocés lo que es la resurrección? No, pero por lo menos conocí lo que Dios quiere para, o sea, claro. Lo que Dios me ama. Bueno, te estoy haciendo esa preguntita para ver un poco si entendés bien lo que significa hacer el camino y el proceso, ¿verdad? Porque eso pues, pero lo central es eso, encontrarse con Cristo verdaderamente que te llama, que te atrapa, que te gusta, pero siempre es como que estás buscando más y más, ¿verdad? Sí. Qué bien, che. Bueno, son lindas experiencias entonces de los jóvenes. Estiramos un poco la lengua nosotros, para ver un poco cómo ustedes están verdaderamente en este camino que están haciendo ustedes. Hay muchos otros jóvenes, ¿verdad? Dentro de sus movimientos, dentro de sus actividades, que se comprometen. Y eso es lo más lindo que ustedes hoy están haciendo a través de este movimiento, el camino neocatecumenal. Y volvemos nosotros enseguida con Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos. Yo le entrego todo lo que soy, porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos. Yo le entrego todo lo que soy, con la manito arriba. Yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos. Yo le entrego todo lo que soy, moviendo la cabeza. Yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Dando una vueltita. Yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos. Yo le entrego todo lo que soy. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo en que nos encontramos con estos amigos nuestros jóvenes que vienen de la parroquia Santa María y sobre todo de este camino neocatecumenal. Estábamos escuchando las lindas experiencias de ellos. Nosotros ahora queremos escuchar los mensajes. Estamos en el momento, ya en el último bloque. Y Patricia, ¿algún mensaje especial para los jóvenes? Recordate que hay jóvenes que te están escuchando, que de acuerdo a lo que vos le proponés por ahí, puede ser que les entusiasme, o para el movimiento de ustedes, para hacer este camino, o también, sobre todo, para un compromiso dentro de aquellas riquezas y de la misma vocación que el Señor les regala a ellas. Y nada, más que otra cosa, acercarse a la vida de iglesia, acercarse a la comunidad y ver realmente que solo Dios basta. Solo es Él el que puede llenar tus noches vacías. Solo es Él que va a poder realmente sanar las heridas de tu historia y hacerte feliz en cualquier ocasión, cualquier experiencia, hacerte feliz. Y eso. Muy bien. Muchas gracias, Patricia, y esto me parece muy importante, ¿verdad? En la medida en que centramos nuestra vida en el Señor, le damos sentido, ¿verdad?, a todo lo que estamos haciendo. Muy bien. Y vos, Gustavo, ¿qué le dejarías como mensaje ahí a los papás, a los jóvenes, a los que nos están siguiendo hoy en nuestro programa? A no tener miedo, a perseverar. O sea que el mundo es demasiado fuerte como para ofrecernos miedo. Y va a haber tiempos en donde vamos a dudar y nos puede agarrar inclusive la pereza disfrazada de miedo. Y no, el Señor está allá y tipo yo acá nomás. No, perseverar. Confiar en que Él es el que nos sostiene y buscar la manera de arraigarnos a Él, ¿verdad?
hacer que eso pueda calar hondo en nuestro corazón, ¿verdad? Esa confianza, porque la confianza es lo que nos lleva a trascender en su misericordia, ¿verdad? En la misericordia de Cristo mismo. Yo, en lo personal, me fui, volví, y lo único que aprendí fue que tengo que perseverar, aferrarme a Él, ¿verdad? Que Él es mi soporte. Sin Él a nada voy a llegar, no voy a tener lo que tengo. Claro. Y eso. Qué bien, muchas gracias, Gustavo. Y bueno, se dan cuenta, queridos jóvenes, queridos papás, estos mensajes son maravillosos, ¿verdad? Por una parte, lo que nos decía Patricia, un aferrarse verdaderamente, descubrir, saber que el Señor es el centro de nuestra existencia y por ahí le damos sentido a todo lo que hacemos. Y por otra parte, es muy importante la perseverancia. Es una de las características esenciales y fundamentales de lo que San Mateo nos transmite, que es la perseverancia. Y eso lo encontramos ciertamente que en todos los evangelios, pero San Mateo de una manera muy directa. Ciertamente porque él está escribiendo a una comunidad que se llama judeo-cristiana, y entonces a todos aquellos que estaban viniendo del judaísmo y se estaban convirtiendo y seguían y entendían que Jesús era el Mesías, tenían que después continuar, perseverar en este descubrimiento del Mesías, de este Jesús que se les había presentado y que había cumplido las promesas de Dios en la vida de Israel. Nosotros en este sentido vamos a leer, según lo que a ellos les gusta, que utilizan en su comunidad también, el capítulo 19, estamos de San Mateo, el joven rico. Ya hemos escuchado en varias oportunidades que conocemos, pero sobre todo aquí apuntando a lo que significa el optar por una parte por Jesús y por otra parte también el ser perseverantes también en este camino. Al joven rico lo que le costaba era eso. Primero despojarse, pero después también perseverar en un seguimiento serio. Prefería quedarse con sus cositas, entre comillas, con sus riquezas, es decir, pensando en sí mismo. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, del 16 en adelante, nos dice: luego se le acercó un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Entonces, queridos jóvenes, querida familia, así con esta lectura y con esta reflexión, sobre todo del joven rico, nosotros vamos concluyendo nuestro programa. Es un llamado, como decíamos, que al aferrarnos al Señor. El Señor nos va a decir, pero el ve y vende todo lo que tiene significaba en ese momento para el judío vender todo lo que significaba el apoyarse en la antigua religión y ahora asumir a Cristo, que es el cumplimiento de lo que Dios había prometido y había dado a su pueblo. Pero es tan difícil, por eso justamente el joven rico va muy triste, porque nos cuesta despojarse de las riquezas personales, pero no en el sentido simplemente material, sino que en el sentido de nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros propósitos. Queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros vamos planteando y sin embargo el Señor nos llama a pensar profundamente cuál es su propuesta para nuestra vida, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, es decir, cuál es la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Entonces seremos capaces de despojarnos, vender todo lo que tenemos, como dice Jesús, y luego seguir. Y nos despedimos por el día de hoy, en este domingo. Les deseo lo mejor, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sobre todo que nos dé mucha paz, mucha serenidad y mucha alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.